Bien, le decía que México Elige, la empresa México Elige, publicó en el mes de julio la encuesta una encuesta de opinión sobre diferentes temas. Toda la encuesta está conformada por 10 grandes rubros. Preguntan sobre el país, la percepción sobre el país, el presidente, los gobernadores. Hay 2 rubros de gobernadores, sobre políticos nacionales, sobre la corrupción, ojo, sobre la corrupción, sobre los presidenciables, porque pues el presidente ya abrió la contienda, sobre las elecciones también, uno de los presidenciables, la elección 2024, el COVID y algunas noticias importantes del mes de julio. Y hay algo que yo quiero platicar con Sergio Zaragoza, que es socio director de México Elige, un tema que sigue siendo concurrente, la corrupción, pero vamos primero a enlazarnos. Sergio Zaragoza, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rolfo? Muy buenos días. ¿Cómo estás? A tus órdenes. Gracias, me da mucho gusto platicar contigo, Sergio, y reconocer primero el enorme esfuerzo y la calidad del trabajo que ustedes realizan, porque esto es, yo lo he dicho en estas palabras, lo que ustedes publican, Sergio, es como un faro. Es como ese faro que los barcos en la noche andan buscando para dónde está el puerto, dónde están las rocas para no encallar. Y este faro que ustedes lanzan cada mes nos da luz sobre lo que está sucediendo en México y lo que tenemos que pensar y reflexionar para cuando se vienen las elecciones. Y si me lo permite, Sergio, comentarte, la encuesta es muy grande, nosotros también ya hemos retomado de tu página para subirla, porque vale mucho la pena. Haces una pregunta sobre los principales problemas que aquejan al país y señalan la corrupción con el 25.5%, es la número 1, el principal problema que perciben. Sí, es correcto. La corrupción ha venido siendo desde hace muchos años el principal problema del país. Incluso, la medición de México Elige, como la publicamos mes a mes, trae la serie de tiempo de prácticamente todo de un año a un año. Estamos hablando de julio del 2020 a julio del 2021. Sí. Pero la serie estadística es muy larga, mucho más larga. Estamos hablando de 4 o 5 años de información, sí, donde podemos nosotros medir esas temperaturas, tener ese faro, como tú dices, de cómo va el país evolucionando. Y tenemos históricamente, desde los tiempos de Enrique Peña Nieto, que empezamos a medir por allá en el 2016 de manera pública, la corrupción venía siendo uno de los principales temas en el país. Al entrar López Obrador como presidente, por allá en el 2018, este índice de corrupción bajó estrepitosamente, pasando a primeros lugares seguridad y luego economía, etcétera, etcétera. Pero conforme ha ido evolucionando el gobierno de López Obrador, el tema de corrupción, que en un principio la gente le da el voto de confianza a López Obrador con respecto a este tema, teniendo una caída estrepitosa en la percepción como el principal problema del país, hoy por hoy esto ya ha venido a ser rebasado y básicamente desde julio del año pasado, teniendo una pequeña subida el índice de seguridad, por ejemplo, pero corrupción pues viene a ser prácticamente unos principales elementos como que la gente considera como el principal problema del país. Es decir, que a pesar de que fue la bandera que enarboló durante la campaña y durante todo su discurso que hace en las conferencias matutinas, y tú lo habrás observado, Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, que el señor saca su pañuelito blanco y dice, ya no hay corrupción, porque la corrupción se va de arriba para abajo. En mi gobierno no hay corrupción, pero lo que están midiendo ustedes es que, como lo dices, la corrupción se subió a la primer percepción por encima de inseguridad, y a la pregunta que hacen ustedes, ¿considera que en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay o no hay corrupción? El 67% dice que sí hay corrupción. Es correcto. Ya yéndonos a la medición más exacta, siendo que es uno de los principales problemas sí, del país, México Elige se abocó a medir específicamente ese fenómeno de la corrupción y también
porque como tú bien nos dices, es una bandera que el propio presidente trae hoy, desde su pre-campaña, su campaña, su inicio de gobierno, y hoy vemos cómo, pues una cosa es lo que se dice y otra cosa es que lo que la gente percibe. Y hoy por hoy, de los encuestados, en este mes, básicamente el 67.6%, o sí, pues cerrando los números, 7 de cada 10 mexicanos están diciendo hoy que hay corrupción en el gobierno de López Obrador. Solamente 22.1 dice que no hay corrupción. Entonces el discurso de López Obrador está permeando bien en esa masa crítica fuerte que él tiene de votantes, que se compone entre el 20% y el 30% de la población, que son los que siempre han votado por él, por Morena y todo esto, pero ahí sí permea más o menos su discurso, pero en el resto de los encuestados, 7 de cada 10 dicen que no, que sí hay corrupción en el gobierno de López Obrador, en el gobierno. Hay otro dato muy interesante que, si quieres, lo anticipo, sí, donde dicen que sí, la percepción de corrupción del presidente, no de su gobierno, sino ya directamente la figura presidencial del presidente, este mes ya rebasó este índice de corrupción por encima del 50%, teniendo un 50.6%, con 2 puntos de crecimiento del mes pasado a este mes. Entonces, el mes pasado tuvo 48.6, este mes tuvo 50.6. Entonces ya la cuestión de la corrupción está pegando directamente al presidente y a la figura presidencial, está creciendo, con un 43% de la población diciendo que es muy corrupto, un 43.1 prácticamente dividida diciendo que es poco corrupto, y 8.7 algo corrupto, dando este índice con algo corrupto y muy corrupto en 50.6. Es importante que ahí en Palacio pues tomen en cuenta estos datos. Obvio que ya los tienen, obvio que desde cuando los observaron y no los van a comentar, porque esto es como, ¿recuerdas las estatuas esas de bronce que luego les ponían una tela de seda y que lentamente las iban deslizando para develar las estatuas? Así le está pasando a López Obrador. Poco a poco le va deslizando su propio ejercicio, su propio gobierno, su trabajo diario, poco a poco le va develando esa corrupción que sigue permeando, porque pues no se ha ido. Y como bien dice Sergio Zaragoza, hay algo muy importante que dices, no están midiendo ustedes a López Obrador en este y otros conceptos hoy, ustedes vienen midiendo desde el pasado, para que no digan que lo sacaron ahora ustedes, que están contra López Obrador. Desde el pasado vienen midiendo la corrupción, y es un mal endémico. Desde la época de la revolución hay corrupción, y no la hemos podido erradicar, a pesar de ese gran discurso de López Obrador y de ese gran esfuerzo. Más grave que López Obrador ya lo perciba la gente como corrupto. Eso es lo más grave. Así es, y de hecho, López Obrador, el presidente, es un político bastante hábil, que sabe medir los tiempos, ve exactamente cuándo, históricamente pues tiene mucho tiempo como político, entonces ha medido durante mucho tiempo este tipo de cosas de la manera personal, en percepción de la gente. Si nosotros vemos la gráfica acumulada de agosto del año pasado a julio de este año, podemos ver que es un osciloscopio. Básicamente usa de vez en cuando la gráfica de poco corrupto a nada corrupto a muy corrupto, y es una percepción que va fluctuando mes a mes. Esto tiene mucho que ver también con los discursos y lo que el presidente día a día está tratando de decir en la mañanera, y la percepción real, donde vemos, por ejemplo, casos como el de Bartlett, como el de la Secretaría de Función Pública, donde no se hace mucho y la gente está percibiendo todo este problema, el problema de Pemex, el problema de todo esto que, por ejemplo, el gas caro, y hoy vienen con lo del gas bienestar, y luego el asunto de hoy las consultas para enjuiciar, que no a presidentes, sino a actores políticos del pasado. No es un enjuiciamiento, sino es más que nada una memoria histórica para ponerlos de nuevo en la palestra, donde son estas sonajes presidenciales que le ayudan al presidente a tratar de mover esta percepción de negativo a positivo y tener un juego ahí bastante interesante.
pero que no le está funcionando. Finalmente no le está funcionando porque poco a poco los medios de comunicación le vienen publicando sus hierros, sus errores y sus corrupciones. También hay una importante medición, Sergio Zaragoza, socio director de México Elige, si me lo permites, digo, la encuesta es muy amplia, me voy a referir en este caso a los candidatos presidenciales para el 2024, porque hay que decirle a nuestra audiencia que fue el propio presidente López Obrador el que abrió el proceso de sucesión, solito. Y ustedes miden, y por ejemplo en Morena me sorprende porque Marcelo Ebrard está mejor posicionado en la opinión que ustedes recogieron por encima de Claudia Sheinbaum, que es la candidata de López Obrador. Sí, esto también de manera sorprendente, de nuevo, viendo las gráficas históricas, ambos habían tenido una caída bastante grande, por ahí en mayo de este año, abril y mayo, cuando sucede el asunto de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, sí, teniendo ya hoy recuperaciones bastante interesantes en la opinión de la gente a nivel de posicionamiento, pero también dentro de el asunto de posicionamiento dentro de su partido político, como en la población general, ya como posibles candidatos ante este destape que hace en primer lugar el presidente cuando se reúnen todos los morenistas para festejar los medios triunfos de la elección que acaba de pasar, donde Corea Sheinbaum como presidente en esta reunión de morenistas, y luego viene el destape de Marcelo Ebrard en la propia mañanera del presidente, cosas que de nuevo hay que tener en cuenta el contexto detrás de todo esto. O sea, esta adelantada sucesión presidencial en el asunto de destapes que en épocas priistas y panistas no se habían visto, porque el presidente tiende a conservar el poder hasta el último día que puede hacerlo, para que no haya figuras que lo opaquen. Hoy López Obrador saca esta maniobra que para los politólogos ha de ser bastante sorpresiva, de destapar a medio sexenio a personalidades que pueden de alguna forma sustituirlo, ojo, ante un contexto especial y específico. El 2022 viene la consulta de revocación de mandato. Entonces, sí, hay riesgos, porque los hay, y en la misma medición de México Elige lo dice, hay una polarización en el país con respecto a si el presidente se queda o se va. Y ante estos riesgos, obviamente el presidente tiene que tener cartas bien posicionadas, pero en caso de que él tenga que bajarse de la presidencia, porque así lo indican los mexicanos, pues tiene que tener sus cartas sobre la mesa para poder que esto de alguna forma fluya de una manera más interesante, porque incluso no serían los mexicanos nosotros mismos los que elegiríamos a quien sustituya a López Obrador, sino que se pasa por un proceso de 30 días donde el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados asume el poder como presidente y convoca a que la Cámara de Diputados y los senadores se reúnan y hagan un colegio electoral para que elijan al presidente que va a finalizar el sexenio. Entonces, toda esta maniobra es muy interesante, sí, porque indica también los movimientos en la Cámara, donde la presidencia de la Cámara, por arreglos o por cuestiones ya de política, le tocaba al PAN. Pues no, Morena dice, pues somos mayoría en conjunto y la vamos a tomar nosotros. ¿Por qué? Porque está el riesgo de que el presidente en turno de la Cámara sea el próximo presidente interino por 30 días del país. Entonces escogen a una figura de una forma que pueda lograr esa transición entre los mismos morenistas, que es Sergio Gutiérrez Luna, y luego pues viene ya el destape de los presidenciables. El panorama político del país hacia el 2022. Esa es una gran lectura la que acabas de dar, Sergio Zaragoza, director de México Elige. Qué buena lectura. Yo no la había visto así, te soy honesto. Lo que hizo el presidente es tejer una red de protección. Está en la cuerda floja y si se cae, la red de protección se llama Morena en el Congreso para que puedan consolidar finalmente una decisión de la persona que pudiera sustituirlo, y en la figura de Claudia Sheinbaum es en quien está pensando. Es correcto, digo, es esa red de protección que, ojo, incluye hoy al Partido Verde Ecologista, porque ya que nos vamos un poquito más allá, a hacer la sumatoria de votos de un colegio electoral,
los 30 votos del Partido Verde Ecologista vienen a hacer la gran diferencia en quién sería el presidente en turno del país por los próximos 3 años, en caso dado, de nuevo, en caso dado que revoquen el mandato de López Obrador, que a como está la medición incluso en el país, es algo que está polarizado, no la tiene segura el presidente. Así es, ahí es donde él lo está leyendo, las mediciones que ustedes han realizado y seguramente las propias, le dicen que no está tan seguro el que le digan visto bueno para que continúe. Y entonces, pues es correcto. Como un político de olfato, dice, pues tengo que preparar esa sucesión a los 3 años de mi gobierno. O sea, pudo haber caído en su propia trampa. Así es, pero con tiempo lo está preparando y está de alguna forma haciendo su escenario donde él pueda tener variables que pueda controlar. De otra forma, evita el aplazar un botón rojo para decir estamos en alerta, ¿qué hacemos? Está preparando un escenario adverso que pueda darse en el 2022 y que no sea tan adverso para Morena ni para su proyecto político. Está construyendo su salida de emergencia en un puente de plata. Bueno, pues finalmente, como dices, es un político con mucha experiencia, muchos años en esto, sabe bien hacia dónde se mueve. El problema es que estos 2 años y fracción que lleva, 2 años y 6 meses, 8 meses, pues como que no ha dado los resultados esperados. Sergio Zaragoza, quiero agradecerte este valiosísimo análisis que nos presentaste. Créemelo, que es muy importante. Yo no lo había visto así. Me parece que ese va a ser finalmente el sumario de la entrevista. López Obrador está construyendo pues su salida. Finalmente eso es lo que está haciendo. Quiero hacerte una atenta invitación, Sergio Zaragoza, si estás de acuerdo, para que la medición que hagan de agosto volvamos a platicar sobre este tema para ver si suben, bajan y sobre todo qué pasó con esa famosa encuesta la del 1 de agosto. La consulta, perdón. Que pues que no va a servir para nada, ¿verdad? Pero pues siquiera para... Bueno, de nuevo, eso es un primer ensayo para la consulta del 2022, o sea, puede también incluso servir como pretexto para decir, bueno, no hubo participación ciudadana, veamos cómo este instrumento que no sirve se elimina de la Constitución o continúa. El presidente tiene de nuevo muchos conejos en su sombrero para sacarlos de sorpresa. Puede ser también una gran prueba para la operación político-electoral de Morena ante estas exigencias que ya se están viendo en los partidos estatales, donde dicen, tienes que traerme tantos votos para la consulta popular, donde pues, bueno, van a batallar para hacerlo, porque hay una apatía completa en los ciudadanos por ir este próximo domingo levantarse a una nueva votación en el país después de que ya pasó la de junio. Y que no va a servir para nada, eso lo sabemos. Está haciendo rounds de sombra, si fuera un boxeador, está haciendo rounds de sombra el señor. Es correcto. Hay 2 cosas se van a medir en esta consulta. Uno, el poder de movilización real de Morena. Ahora sí, no del candidato, sino que un mandato del presidente y de los presidentes del propio partido para que movilicen y que vayan las casillas. Y 2, el poder incluso de hackeo del sistema. O sea, que pueden operar en las mesas, en todo de nuevo, para tratar de mover este resultado con algún tipo de, ahora sí, fraude electoral, pero no electoral en sí de participantes políticos, sino electoral en cuanto a una consulta del propio presidente. No cabe duda que es hábil el presidente, eso hay que reconocérselo. Así es. De que es una persona muy hábil. Así es. Sergio Zaragoza, muy agradecido con tu participación, con tu opinión, muy valiosa para nosotros. Agradecido como siempre y si estás de acuerdo, pues la invitación para que lo hagamos próximamente, ¿te parece? Con mucho gusto. Un abrazo, Sergio. Saludos, abrazo. Gracias, Sergio Zaragoza, director de México Elige. Qué buena lectura hizo, ¿eh? Yo no la tenía en la mente. Qué buena lectura hizo de lo que está haciendo el presidente López Obrador. Yo siempre he dicho, es un gran político,